Hola. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Silvi Ojeda Rodríguez, soy endocrinóloga, radico en la ciudad de Jalapa y vivo en la ciudad de Jalapa, pero pertenecemos al capítulo Veracruz, así es que estamos en apoyo de todo el estado. El día de hoy vamos a tratar el manejo de dislipidemias, pero le quise dar un cambio a lo que a lo mejor habitualmente están acostumbrados a ver en cursos acerca de la dislipidemia. A ver, ahora vamos a esperar a que nos pongan la presentación y voy por un señalador. Gracias. Sean bienvenidos y espero que disfruten el curso, no solamente los que estamos aquí, sino en la sala conjunta y también los que están de forma virtual. Siéntanse la libertad al final de, a lo mejor, si nos quedan algunos minutos, hacerme algunas preguntas y si no, dejo mi correo electrónico al final por si quieren alguno de los artículos utilizados o algo que tengan en duda. Bueno, como les decía, yo vivo en Jalapa, trabajo en el Hospital Ángeles y soy profesora de la Universidad de Anáhuac en la cátedra de endocrinología y soy maestra en obesidad y maestra en neuroeducación. Bueno, la dislipidemia conocemos que es un factor causal de aterosclerosis que convierte en un factor de riesgo cardiovascular que puede ser modificable. Y ese va a ser el objetivo de nuestra charla del día de hoy. Consideramos que es una falla médica el hecho de que alguien tenga un infarto de una placa aterosclerótica que se pudo haber evitado o regresado muchos años antes del evento. Es una etiología multifactorial, es importante conocer la lipoproteína asociada. ¿Por qué? Porque ya tenemos dianas terapéuticas que pueden incidir en esos tratamientos y también sabemos cuáles son más aterogénicas que otras y les tenemos que dar mayor importancia. Bueno, las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la principal causa de muerte a nivel mundial en los países desarrollados. En los países subdesarrollados aún todavía hay una diferencia según el estado socioeconómico, desafortunadamente, del paciente. La OMS en 2008 estima que hasta el 48% de los adultos pueden padecer alteraciones en el perfil lipídico y algunas de ellas lo saben y algunas de ellas no. En México, en 2019, el 60% de la población al menos presenta un factor de riesgo. Y si nosotros tomamos en cuenta como factor de riesgo aumento del perímetro de cintura, probablemente en Veracruz tengamos más del 70% de los pacientes veracruzanos o de los habitantes veracruzanos con algún factor de riesgo. En Salud del 2018 nos dice que la prevalencia en México de dislipidemia, al menos diagnosticada, es de 30.4% en los adultos entre 50 y 79 años. Bueno, recordemos rápidamente, los lípidos se transportan en el torrente sanguíneo por complejos. Estos complejos van a ser complejos de lipoproteínas y hay distintas lipoproteínas que se van a caracterizar dependiendo del centro que contengan. Algunos van a tener más colesterol, como LDL, que suele ser la lipoproteína con mayor poder aterogénico, y algunos van a tener más triglicéridos, por ejemplo, como los kilomicrones, que también aumentan el riesgo cardiovascular, pero de manera diferente. Bueno, estas lipoproteínas tienen en su superficie apolipoproteínas. ¿Y por qué las destaco? Porque hay apolipoproteínas específicas con mayor poder aterogénico. ¿Como cuál? Como la B, B100, B48. Si se dan cuenta, son las que están incluidas en el colesterol de baja densidad. Bueno, las apolipoproteínas B son aproximadamente de 70 nanomoles y pueden cruzar eficazmente el endotelio, inclusive aunque el endotelio no esté dañado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los pacientes que no tengan otro factor de riesgo cardiovascular que dañe el endotelio, como diabetes o hipertensión, también pueden tener y desarrollar placas de ateroma que pueden aumentar a largo plazo su riesgo cardiovascular.
Las lipoproteínas van a tener distintas densidades, distintos diámetros, pero de esta diapositiva quiero que vean cuáles son las apolipoproteínas que están en la lipoproteína con mayor poder aterogénico, prácticamente B100. La clasificación de las dislipidemias podemos hacerla desde varios puntos de vista. Podemos tener dislipidemias primarias y dislipidemias secundarias. Las dislipidemias primarias teóricamente son alteraciones que en algunos de ellos ya sabemos dónde está el defecto. Por ejemplo, en la hipercolesterolemia familiar monogénica sabemos que el defecto está en el receptor de LDL. Hay algunas otras dislipidemias primarias que todavía no conocemos cuál es el defecto, algunas sí. Esta charla no va a ser objetivo de ver las primarias. Vamos a ver riesgo cardiovascular. Tenemos clasificación de dislipidemias secundarias y como su nombre lo dice, son secundarias a otras patologías que puede tener el paciente que llevan acompañado aumento o alteración del perfil lipídico. Tenemos muy asociadas a endocrinopatías como la obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, fármacos, sobre todo anticonceptivos, hormonales, algunos tóxicos como el excesivo consumo de alcohol y algunos antirretrovirales y retinoides. Algunos secundarios a enfermedades renales y otras secundarios a enfermedades o fármacos como VIH. Le pido la presentación, por favor. Ahora continuamos. Bueno, y entrando más en fisiopatología, sabemos que inclusive 10 años antes de un diagnóstico de hipertensión o diabetes, la simple resistencia a la insulina va a hacer cambios en el endotelio. Entonces, acuérdense que la polipoproteína B inclusive puede traspasar el endotelio a un saludable. Entonces, nosotros tenemos que incidir en los factores de riesgo modificables desde este momento. Por lo tanto, cuando nosotros identificamos pacientes que pudieran tener un riesgo de tener alteraciones en el endotelio, como alteraciones genéticas, hipertensión, diabetes, dislipidemia de base, entonces desde aquí tenemos que hacer nuestras intervenciones, cuando todavía no hay desarrollo de la placa. Una vez que se desarrolla la placa, empieza una cascada de factores de inflamación que nos va a contribuir a que esta placa vaya creciendo y con los años, uno, o cierra completamente la luz del vaso o son placas inestables que se pueden desprender y pueden hacer un tromboembolismo a distancia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos intervención aquí, cuando todavía no tenemos una placa? Entonces nos dicen las tablas de cálculo de factor de riesgo que el menos del 5% de los pacientes van a tener un evento cardiovascular. Pero si nosotros ya hacemos la intervención cuando la placa ya está formada y cuando tenemos un calcio positivo en las placas, entonces el 50% de los pacientes con factores de riesgo van a desarrollar con mucha probabilidad un evento cardiovascular a lo largo de la vida. Pero si ya tenemos un paciente aquí y vamos a intervenir en este momento, de ese 50% que ya probablemente tuvo un evento cardiovascular, el 50% va a reincidir. Entonces, para eso, las distintas instituciones y las distintas sociedades se han puesto a trabajar desde hace mucho tiempo y van haciendo cambios continuos en la actualización de las guías. ¿Para qué? Para que nosotros como médicos se nos facilite el manejo de la dislipidemia y decir hacia dónde me voy, cuál va a ser mi camino perfecto. Entonces tenemos muchas sociedades, desde la europea cardiovascular, la americana cardiovascular, los endocrinólogos clínicos americanos, el Endocrine Society y guías también mexicanas, que tenemos guías mexicanas con actualización del 2022. También guías mexicanas de los cardiólogos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que llamar la atención de toda nuestra comunidad médica?
que si nosotros modificamos esos factores de riesgo, probablemente la mortalidad por un infarto o un evento cardiovascular con placa ateromatosa va a disminuir significativamente. Si vemos, si nosotros modificamos estos factores de riesgo y hacemos una buena intervención desde el principio, en las mujeres a nivel global, a nivel mundial, el 57.2% de los pacientes a lo largo de 10 años van a tener una disminución del riesgo de algún evento, inclusive mortal. En los hombres es un poco menor. Si hacemos intervención, el 52.6% van a responder mejor hacia un probable evento cardiovascular. Pero si se dan cuenta, la intervención de factores de riesgo en un inicio es muy efectiva. Cuando nosotros decimos, si una medida, bueno, es una medida combinada, porque ahora vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, pero si nosotros podemos salvar a un paciente de un evento cardiovascular con una probabilidad de que no se infarte en un 57.2%, me parece que es muy significativa. Y bueno, a lo largo de todo el mundo se han hecho estudios en donde por regiones, y eso tiene que ver el nivel sociocultural, el nivel educativo, el nivel económico, la disposición de fármacos o no. Ahora vamos a ver si en México tenemos todos los fármacos o no. Somos privilegiados porque la mayoría de ellos sí lo tenemos. Entonces, en nuestra región, en Latinoamérica, nos dice que la modificación de factores de riesgo cardiovascular a temprano momento los puede disminuir en las mujeres hasta un 58% y en los hombres 52%. Entonces, aquí pueden ver una gráfica. Me gusta mucho este artículo porque es la asociación entre eventos cardiovasculares y muerte. Esta asociación fue consistente para todas las edades. Si ustedes se dan cuenta, estos son edad y este es aumento del índice de masa corporal. Aquí estamos en índice de masa corporal. Esta es la línea 1 y es un hazard radio. Entonces, en cuanto más se aleje, o sea, en cuanto más suba el índice de masa corporal, más mortalidad hay. Y sobre todo se acerca en los pacientes de mayor edad. Entonces, incidir en la disminución de peso y del índice de masa corporal nos va a ser efectivo para disminuir el riesgo cardiovascular. También lo vemos con la presión sistólica. Entre más edad y más presión sistólica vamos a tener mayor muerte, y lo vemos en el aumento del colesterol no HDL. Bueno, y es una historia de éxito realmente la que hemos tenido con el tratamiento de la dislipidemia. Ya desde los años 90 hacían estudios en donde nos decían, un LDL elevado es perjudicial, ya lo sabíamos. Por lo tanto, cada vez teníamos objetivos más bajos. En 1990 nos decían que para un paciente de alto riesgo cardiovascular, un LDL por debajo de 120 era el deseado. Pero ya para el año 2002, con el estudio CARE, nos dicen que en LDL medio ya no es bueno. Y cada vez nos vamos dando cuenta que entre más bajo es mejor. En TNT, más bajo es mejor. En Improve It, que fue en 2015, nos dice incluso más bajo es mejor. Y en los últimos estudios, 2017, Odyssey y Fourier, nos dice que cuanto más bajo, todavía mejor. Y nos dice que niveles de menos de 30 miligramos de decilitro de LDL han demostrado mayor supervivencia y no hay mayor efecto secundario en los pacientes. Bueno, por lo tanto, nuestra tarea es identificar a los pacientes cuando tienen un aumento de riesgo cardiovascular, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces es ahí donde las guías nos van dando el camino de cómo podemos calcular su riesgo cardiovascular, porque no va a ser el mismo riesgo cardiovascular alguien que no tenga ningún antecedente y que tenga 19 años a alguien que tenga 45 años, tenga antecedentes familiares o inclusive algún evento que ya haya presentado el mismo paciente. Entonces, el riesgo cardiovascular es la probabilidad de que una persona sufra un evento vascular aterosclerótico de forma mortal o no mortal, o sea, puede ser un infarto, mortal o no mortal, basado en factores de riesgo de ese grupo etario. Aquí tenemos a los cardiólogos, han hecho una unión de conceptos y de protocolos, los cardiólogos americanos, con la American Heart Association, y nos dicen que lo que más sirve tanto a la sociedad como a la economía como a un país es la prevención primaria, que es lo que nosotros queremos hacer énfasis en este curso. Entonces, la prevención primaria tiene que empezar desde el año 0. Si se dan cuenta, aquí tenemos en el algoritmo, nuestro primer cuadro, empieza desde que nacemos. Y hasta los 19 años, en teoría, si no hay un problema familiar monogénico, los pacientes los humanos no deberíamos tener ninguna placa de aterosclerosis.
pero ya tenemos que hacer incidencia en buenos hábitos de vida, como cuáles: buena alimentación, ejercicio, pues no fumar, y tener hábitos saludables de sueño, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros hablamos como buenos hábitos de vida tienen que estar siempre presentes desde el año 0. A partir de los 20 años, entonces ya se va a estimar el riesgo de algún factor de riesgo en algunos pacientes determinados, no en todos. Sino es algo importante, las calculadoras de riesgo no deberían estar aplicadas para pacientes que ya tienen enfermedades que son conocidas como factores de riesgo cardiovascular. Es decir, si mi paciente ya tiene diabetes, no tiene mucho caso que yo le calcule el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque ya lo tiene. Su simple enfermedad, su condición de diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, ya nos lo convierte en un paciente de alto riesgo. Entonces, las calculadoras de riesgo básicamente nos sirven para mejorar el cálculo de riesgo en aquellos que podríamos subestimar como pacientes de riesgo. Bueno, si se dan cuenta aquí, en el grupo etario entre 40 y 75, nos dice que un LDL arriba de 70 tiene que ser valorado. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, pues ahí vamos a calcular su riesgo o vamos a poner en qué grupo lo vamos a poner. Un paciente de bajo riesgo quiere decir que el menos de 5% de posibilidades en los próximos 10 años de sufrir un evento cardiovascular. Y un paciente de alto riesgo es un paciente que tiene más del 20% de probabilidad de sufrir a 10 años este evento cardiovascular. Por lo tanto, ya desde los años 70, el doctor Framingham hizo algunas tablas para este cálculo de riesgo. Actualmente se han ido modificando para tener tablas mucho más actuales y dirigidas, que eso sería lo ideal, a nuestra población. Entonces, si yo quiero calcular el riesgo de un paciente que vive en Europa con una tabla de pacientes en Estados Unidos, pues entonces me va a haber cierta discordancia. ¿Por qué? Porque la genética, porque las costumbres, porque la epidemiología es diferente. Bueno, entonces los endocrinólogos clínicos se han dado a la tarea de establecer cálculos de riesgo que coinciden mucho con los cardiólogos americanos. Por lo tanto, los factores de riesgo mayor son aquí: edad avanzada, un colesterol total alto, un colesterol no HDL alto, un LDL alto, un HDL bajo, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad crónica renal, el hábito tabáquico y que tengamos historia familiar de un paciente que haya sufrido un evento cardiovascular y sobre todo menores de 45 años. Entonces, estos van a ser nuestros factores de riesgo mayor en los cuales el paciente tiene una probabilidad elevada, dependiendo de la edad, de sufrir un evento cardiovascular. Entonces, los endocrinólogos nos dicen, clasifiquen a sus pacientes, porque si nosotros no clasificamos a los pacientes, no vamos a tener en claro qué objetivo vamos a tener. Y siempre tenemos que trabajar con objetivos. Si nosotros no trabajamos con objetivos, vamos a estar perdidos en nuestra práctica clínica. Es cierto, sí, le puedo poner una estatina y a lo mejor mi alma queda tranquila y decir, bueno, ya le puse la estatina, pero a lo mejor no hemos llegado a los objetivos que queremos. Ese paciente tiene un objetivo diferente. Por lo tanto, al clasificar a mi paciente, yo voy a poner el objetivo. Uno de los parámetros que es más fácil y económico medir en la consulta es el LDL. Entonces, bueno, el LDL, ustedes saben que no se mide directamente, se hace un cálculo dependiendo del colesterol total y las otras partículas. Entonces, pero la mayoría de los pacientes, ya sea en el sector salud o a lo mejor pacientes privados, pueden hacer un perfil lipídico completo. Entonces, podemos utilizar el LDL, pero las guías nos dicen, cuando nosotros tenemos un LDL normal, inclusive algunas apolipoproteínas como la ApoB o ApoB100 o B48 pueden estar elevadas y aumentarnos el riesgo cardiovascular, y nosotros estamos subestimando este riesgo porque solamente calculamos LDL. Por lo cual yo les pido que si en su hospital o la posibilidad económica del paciente de medir alguna vez ApoB es posible, también lo hagamos para ver esa paridad entre LDL y ApoB en ese paciente. No es necesario pedirla constantemente, pero sí a valorarla al menos una vez. Entonces tenemos objetivos distintos. Un paciente que no tiene factores de riesgo, un LDL debería estar por debajo de 130. O sea, en esta sala, si alguien no tiene una enfermedad de aumenta el factor de riesgo cardiovascular, todos deberíamos tener al menos un LDL por debajo de 130.
Pero si yo ya tengo factores de riesgo 2, por ejemplo, un riesgo moderado, mi LDL ya tendría que estar por debajo de 100. Pero si aparte de esos factores tengo otro factor más, por ejemplo, una insuficiencia renal, entonces mi objetivo se va modificando hacia 70. Y si yo acabo de sufrir un infarto el primer año, mi objetivo es todavía más bajo, menos de 55. ¿Y cuánto es lo más bajo que puedo tener? Pues las guías y los estudios nos han demostrado que entre más bajo, mejor, y no hay aumento de riesgo de factores, efectos secundarios. Por lo tanto, el manejo moderno o el manejo actual de una dislipidemia es integral. Yo tengo que ver todos los factores de riesgo: glucosa, resistencia a la insulina, hipertensión, alimentación, sueño, ejercicio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero hago una valoración clínica, ver algunos signos de dislipidemia primaria, xantomas, gentelasmas, etcétera. Laboratorio, le digo, perfil de lípidos esencial, pero si alguna vez pueden medirle ApoB o lipoproteína A, sería deseable. Valorar causas secundarias, porque a veces, por ejemplo, podemos tratar una dislipidemia teniendo un hipotiroidismo mal controlado. Entonces, a lo mejor la dislipidemia es a consecuencia del hipotiroidismo mal controlado. Primero controlo hipotiroidismo, después valoro riesgo cardiovascular y saber si tengo que poner fármacos. Genética, si es posible, hay que analizarla. Bueno, entonces la sociedad nos dice calculen en los pacientes su riesgo cardiovascular. Tenemos varias calculadoras y son gratuitas, solo lo único que hay que tener internet y nos piden algunos datos. Calculadora MESA es muy buena, ¿por qué? Porque valora la multietnicidad. En este caso, tenemos solo la opción de poner hispanos aquí. Entonces, bueno, al menos hispanos ya nos mete en un closer muy adecuado o muy cercano a nuestra genética. Y solo es para pacientes arriba de los 45 años. Tenemos otra calculadora que es la de los cardiólogos americanos, el American Heart Association. Esta también es arriba de los 30 años, pero en este caso, aunque analiza población en Estados Unidos, que también hay población latina, es una población latina que ha modificado su estilo de vida. Por lo tanto, no sería muy adecuada para hacerla aquí en México. Y tenemos una calculadora que se llama Global Risk, que esta sí tiene datos de México. De hecho, si ustedes ven, podemos escoger el país. Han participado población mexicana y creo que es la que más adecuado se puede estimar los factores de riesgo en nuestra población. Por lo tanto, mi recomendación es que utilicen Global Risk. Ahora, avanzamos en el manejo. Tenemos que manejar al paciente de forma holística. No sirve de nada solo ponerle una medicación. Yo siempre les explico a los pacientes, el síndrome metabólico se trata como una mesa, 4 patas: alimentación, ejercicio, control y fármacos. Y si yo le quito una pata, ¿cómo se vuelve la mesa? No se cae, pero está desbalanceada, ¿no? Entonces necesitamos los 4 pilares de tratamiento. El estudio Predimed, que llegó de 2003 a 2011, nos dice que la dieta estilo mediterránea puede disminuir un 30% de incidencia de los factores cardiovasculares. Esto es muchísimo, solo un estilo de dieta. Aquí mi única crítica a la dieta mediterránea es que contiene alcohol. Aunque es alcohol fermentado, 1 o 2 copas, depende hombre o mujer, al final es alcohol y en estos pacientes tenemos mucha incidencia de esteatohepatitis. Así es que alcohol no, es una dieta estilo mediterránea sin alcohol, una dieta parecida a la DAR, por ejemplo. El consumo de 60 gramos al día de alcohol incrementa mucho los triglicéridos y el colesterol de muy baja densidad. Ejercicio es ineludible. Debemos de clasificar a nuestro paciente en qué tipo de paciente puede hacer qué tipo de ejercicio. No puedo poner a una persona de 80 años si nunca ha hecho ejercicio a una clase de spinning, ¿no? Entonces, a veces solo tenemos que hacer rehabilitación de fibra muscular para que no vayan perdiendo masa muscular y que puedan ir tomando poco a poco cierto condicionamiento físico. Y definitivamente el tabaco es uno de los factores de riesgo modificables que a día de hoy salvan más vidas. Dejar de fumar. Y por último, vamos a ver los fármacos. ¿Qué fármacos tenemos? Entonces, dependiendo nuestra clasificación de riesgo, si yo tengo un paciente de bajo riesgo, alto riesgo, muy alto riesgo o riesgo extremo, vamos a escoger el tipo de medicamentos. No tenemos muchos, no está muy difícil.
Nuestro primer nivel terapéutico son las estatinas y tenemos estatinas de baja densidad, de baja intensidad y de alta intensidad. Por lo tanto, dependiendo el riesgo, si yo tengo un paciente de moderado riesgo, voy a empezar con estatinas de moderada intensidad, como por ejemplo una atorvastatina de 10 o inclusive una simvastatina de 20. Pero si yo tengo un paciente de alto riesgo, eso no me va a servir. Entonces yo tengo que ir aumentando la intensidad de la estatina, inclusive asociando fármacos como ezetimibe, inhibidores de la PCSK9 o ácido bempedoico, que es el único que no tenemos en México. Por lo tanto, esto, si quieren, después se lo paso, está libre en las guías de la ASC, pero tenemos el perfil de los fármacos. Entonces aquí tenemos estatinas, inhibidores de la absorción de colesterol, ezetimibe, evolucumab, etcétera, etcétera, y cuál es su perfil y cuáles son sus interacciones. Pocas interacciones tiene. Aunque yo tenga el colesterol bajo en menos de 20, no va a haber efectos secundarios. Sí, es cierto que existe miopatía en las estatinas, pero eso depende mucho de la edad del paciente, de la hidratación del paciente, del tipo de estatina y de la dosis. Así es que vayan modificando para que las toleren. ¿Qué es lo que hay nuevo? Pues ahora lo que tenemos nuevo, que ya no son tan nuevos, son anticuerpos monoclonales contra una diana terapéutica, que es evolocumab, inclisiran, que también lo tenemos en México, y el ácido bempedoico, que espero que lo tengamos pronto. Un estudio muy bueno que se llama Clear Outcomes nos dice que el MACE de 4 puntos nos lo reducen un 13% solamente por el medicamento, más aparte los efectos de bajar el colesterol. El de 3 puntos un 15% e infarto fatal no fatal un 23%. Por lo tanto, es una muy buena promesa, sobre todo en asociación con estatinas. Ahora, ya para cerrar la presentación. Mensajes para la reflexión. Tenemos el paradigma de too late, too much, o too much, too late, que es demasiado tarde. ¿Y qué es lo que tenemos que llevarnos a casa? Que esperar a tratar intensamente un paciente con dislipidemia que ya presentó un evento cardiovascular, ya vamos tarde. Entonces, nosotros no debemos de esperar a que el paciente llegue a un evento. ¿Por qué? Porque debimos haberlo tratado años antes. El infarto de origen aterosclerótico se considera una falla médica y una falla médica de atención primaria, porque es donde debemos de identificar los factores de riesgo y empezar a tratar. Existen herramientas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para actuar. Entonces, sí tenemos herramientas, y tenemos herramientas a bajo costo, y tenemos herramientas, pero que intervienen mucha educación médica. Por lo tanto, hay que hacerlo. Y se propone a todas las sociedades iniciar un tamizaje. En la medida de lo posible, desde el punto de vista económico, pedir un perfil de lípidos es deseable. El control del LDL es prioritario, no podemos delegarlo. El beneficio es independiente a la terapia utilizada. Entonces, es cierto que el ácido bempedoico, las estatinas, tienen un efecto antiinflamatorio, pero el beneficio es independientemente de cuál fármaco voy a utilizar. El beneficio es que el LDL baje y que esa placa de ateroma no se forme nunca. No hay que preocuparse si el LDL está muy bajo. En el estudio Fourier, que los pacientes llegaban a una meta de menos de 30 miligramos de cilitro de LDL, no hubo aumento de los efectos secundarios. Y hay que utilizar tratamiento combinado si se requiere. Eviten la inercia terapéutica. Entonces, primero paso a una estatina de moderada intensidad, me paso a estatina de alta intensidad, aumento la dosis, combino medicamento con ezetimibe, que es lo que podemos tener aquí. Si es un paciente de muy alto riesgo y se puede pagar, pues evolucumab, inclisiran, y cuando nos llegue el ácido bempedoico, ácido bempedoico. Y aquí vamos. ¿Les parece bien? Bueno, pues termino la ponencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Silvi. A nombre de nosotros mismos, nosotros a nosotras, te doy un útil abanico para el calor. Gracias, Silvi, por favor.